Gracias, presidente. Señorías, la reforma de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo del año 2010, que prepara el ministro Gallardón, pretende una vuelta al sistema de supuestos del año 85 e, incluso más allá, pretende abrir un debate en la sociedad, un debate que en estos momentos y con la que está cayendo no es demandado en ningún caso, ya que recientemente las encuestas no recogen entre los 30 principales problemas del país el tema del aborto. Es más, una reforma que propone abrir una línea de enfrentamiento en un tema ya pacífico para la mayoría de los españoles y españolas que aceptan la ley de plazos actual en un 46%, y la ley de supuestos, que es aceptada en un 41%, concretamente un 38% entre los católicos. Tan solo un 10% se opone totalmente al aborto. Las declaraciones del ministro y de destacados integrantes del Partido Popular en las últimas semanas son para echarse a temblar y están sembrando una gran preocupación en muchos sectores de la sociedad, entre las mujeres y en el Partido Socialista. A quienes defendemos el derecho de las mujeres a decidir, nos resulta vergonzoso escuchar la cantidad de despropósitos que el Partido Popular ha podido llegar a decir en un día para justificar una decisión injusta, cruel y contraria a la voluntad de la mayoría de la sociedad. Ha sido una semana en la que hemos vuelto a constatar que, con el Partido Popular siempre moviéndose en un entorno involucionista, las mujeres siempre perdemos. Un sector minoritario de nuestra sociedad, un sector ultracatólico que aún calla ante la violencia de género y que en todo el mundo se organiza para coartar nuestra libertad de practicar sexo, tener hijos, casarnos o no casarnos, divorciarnos, que va en dirección contraria a la sociedad española en temas también como el matrimonio homosexual, como la libertad de orientación sexual. Ese sector es el que hoy está decidiendo sobre las libertades y derechos de casi 23 millones de mujeres españolas. El resto hacemos lo contrario. No creemos en ello, pero respetamos su moral privada. Lo que no queremos es que esa moral privada se nos imponga a las mujeres. Varios ministros responden hoy a las coacciones de esta minoría ultracatólica y de la Conferencia Episcopal Española. Uno de ellos es el ministro de Justicia, el señor Gallardón, que ha afirmado que la maternidad es lo que hace a las mujeres auténticamente mujeres, que le preocupa que tras el derecho a decidir sobre nuestra maternidad se esté escondiendo una violencia estructural, utilizando torticeros argumentos para ocultarnos finalmente la verdad de cuáles son sus pretensiones. Son argumentos que han ido toda la semana desde el paternalismo machista y retrógrado a la condena más absoluta de las mujeres que abortan. El ministro de Incontenido Verbo, el señor Jorge Fernández Díaz, asimilaba a las mujeres que abortaban con ETA. O el Partido Popular, en su recurso ante el Tribunal Constitucional, que las llamaba nazis. Y esta misma semana también la diputada del Partido Popular, Beatriz Escudero, entre las perlas pronunciadas en el Congreso de los Diputados, decía que el Partido Socialista defiende más a los embriones de los cefalópodos que a los embriones humanos. O que las mujeres que se ven abocadas a abortar son las que tienen menos formación, inventándose datos inexistentes. Son frases que nos faltan al respeto, pero que incluso utilizan información falsa para manipular a la gente. Según el propio Ministerio de Sanidad, el aborto no está vinculado a las mujeres sin formación o sin empleo, porque tan solo el 2,3% de los abortos que se produjeron en el año 2011 en España correspondieron a mujeres sin estudios. Frases también que se han dicho en esa comparecencia de la señora Escudero como abortan más las asalariadas y las que trabajan por cuenta ajena que las paradas. Tal vez el Partido Popular quiera tomar nota de lo que podría estar sugiriendo la diputada Escudero, de que para bajar el número de abortos las mujeres estudiemos más, o que mejor que incrementemos más la cifra de mujeres paradas. Son todas palabras muy dañinas, que además esconden un gran desconocimiento de la realidad que hay detrás del aborto. La decisión de abortar no depende jamás de la cultura o la cualificación. Hay excelentes profesionales con mucha formación que, por el motivo que sea, no desean tener hijos, y es una decisión libremente adoptada. Otras mujeres con muy poca cualificación deciden tener una familia numerosa y no abortar. Es una decisión también respetable. Y, de hecho, la fotorobot de la mujer que aborta en España hoy es una mujer de 25 años con recursos propios. Los últimos datos disponibles, los del 2011, del Ministerio de Sanidad, arrojan una cifra de 118.359 abortos, el 90% en las primeras 12 semanas de embarazo.
pero el 35% de ellos son personas con estudios de secundaria, el 25% con estudios de bachillerato y el 11% de universitarios. Pero lo más significativo de todos estos insultos vertidos esta semana es que la diputada aclara que no habla a título personal, sino que traslada la postura oficial del Partido Popular. Señoras y señores del Partido Popular, las mujeres no somos terroristas ni asesinas por el hecho de ejercer nuestra libertad. Una libertad que no vamos a permitir que se nos coarte ni por parte de un ministro al que, sinceramente, solo tenemos que agradecer que por fin se haya liberado de su impostura de pseudoprogre que venía representando para finalmente volver a sus auténticos orígenes. Una impostura de la que se ha servido tan solo para sus luchas de poder interno, antes contra la señora Aguirre y hoy en su rápido ascenso a la candidatura para presidir el Partido Popular. Y en ese camino meteórico ha sacrificado los derechos de las mujeres. Esa ha sido su decisión. Pero es que sus decisiones como ministro tienen mucho peso sobre la vida de las personas, principalmente de las mujeres. Y es justo ahora cuando este personaje decide reivindicar la posición de su padre sobre el aborto, por cierto, una posición desautorizada por el Tribunal Constitucional en todos los supuestos de la ley del año 85, cuando se reinventa a sí mismo a partir de la defensa del no nacido. Y hoy las mujeres tenemos derechos similares a los que disfrutan otras mujeres en otros 20 países de nuestro entorno. Y este señor resucita su tradición familiar y su ambición con el apoyo del Partido Popular. Y nos hemos echado a temblar. Esta semana ha sido también la semana en la que el ministro Wert decía que la LOMCE era la ley más consensuada de todas porque la había dialogado y estaba apoyada por las comunidades autónomas. Y todos podemos imaginarnos al consejero de Educación de Cantabria, perteneciente al Opus Dei, reconocido por él, aplaudiendo con entusiasmo este proyecto. Y nos hemos echado a temblar pensando que lo mismo pueda ocurrir con la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo cuando se presente este despropósito de reforma. Una semana de despropósitos y con muchísimo temor a que esta reforma realmente sea apoyada por el Gobierno de Cantabria, sin duda, y que por eso mismo hemos presentado esta interpelación para exigirles que fijen claramente la postura que este Gobierno va a trasladar al Ministerio, porque esa posición sobre el futuro borrador ya ha sido hecha pública en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, no son solo rumores, sino que podemos hablar ya de un futuro proyecto. Los socialistas tenemos muy claro que tan solo la mujer es la que tiene que tomar una decisión y solo ella sabe si puede enfrentarse a la situación que le representa la maternidad, con un hijo que le va a necesitar el resto de su vida y que incluso puede ser gravemente dependiente de ella desde su nacimiento. Por ello nos preguntamos por qué la derecha española siempre ha usado el aborto electoralmente, o por qué el Partido Popular que gobierna en España reformará la ley del aborto inspirándose en un mandato católico y no en el mandato constitucional de un Estado aconfesional. ¿Y por qué en este Estado aconfesional en el que vivimos el integrismo dentro del Partido Popular y la Conferencia Episcopal coaccionan para que el aborto deje de ser un derecho, para ser un delito penado y sometido a un procedimiento criminal de nuevo? ¿Y por qué poner fin al actual sistema de plazos al volver al de supuestos? Miren, señorías, el sistema de plazos determina que la maternidad es libremente decidida. Es un derecho y la mujer puede interrumpir su embarazo sin alegar ningún motivo en las 14 primeras semanas. Incorpora la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el equilibrio entre la protección al no nacido con los derechos fundamentales de las mujeres. También este sistema trabaja en la prevención y, por tanto, reduce el número de abortos por año y, sobre todo, respeta la capacidad de las mujeres como seres autónomos para decidir sobre su maternidad, ya que no exige ningún certificado médico. Y es un sistema igualitario porque garantiza la igualdad de todas las mujeres, cualesquiera que sea su nivel adquisitivo en el acceso a la prestación de forma gratuita. Y, además, es un sistema más seguro para las mujeres y para los profesionales. E incluso tiene el visto bueno de reconocidos expertos y del Consejo de Estado en un dictamen firmado por Miguel Herrero de Miñón, uno de los padres de nuestra Constitución, por cierto, nada sospechoso de izquierdista o de anticlerical. Y, por otro lado, es una legislación totalmente equiparable a las leyes de los países de nuestro entorno, Francia, Alemania, Bélgica, Suecia, Italia y Portugal. Todas estas leyes han sido respetadas en estos países y nos preguntamos por qué en España no puede ser respetada. Sin embargo, el sistema de supuestos al que pretende acudir el Partido Popular, incluso agravar, al del año 85,
el sistema contempla que el aborto es un delito. El cambio es sustancial. Supone, además, volver a decir a las mujeres que no tienen capacidad por sí mismas para tomar esa decisión y que tiene que ser alguien ajeno a ellas quienes determine si puede o no ser libre a la hora de abortar. Y, sobre todo, crea una España desigual, una España de ricas y de pobres, que hemos conocido en nuestra juventud, de muchas españolas en esta ciudad, que yo las recuerdo, que ahora podrían ser militantes y votantes del Partido Popular y que tuvieron la suerte de poder pagar el dinero del billete a Londres y la estancia en Londres, que hoy supone entre 3.000 y 5.000 euros en este momento. Eso supondría volver a una España de ricas y de pobres. Las ricas van a seguir abortando, no tenemos ninguna duda. Las ricas abortan en todo el mundo, indudablemente, pero las mujeres sin recursos no pueden. Con su reforma, por lo tanto, volvemos a cifras anteriores del año 85, cuando en España morían más de 400 mujeres por abortos clandestinos. Incluso el ministro Gallardón pretende eliminar lo que él llama el aborto eugenésico. El aborto cuando hay un problema con el feto, que es lo que él llama eugenesia, y lo llama eugenesia erróneamente, porque el diccionario de la Real Academia dice que la eugenesia es el perfeccionamiento de la raza humana. Pues pretende eliminarlo y llevar su cruzada familiar precisamente a una situación inaceptable que desde el Partido Socialista no estamos dispuestos a consentir y, por lo tanto, queremos conocer cuál es la posición del Gobierno de Cantabria en relación con este borrador o, al menos, la propuesta de proyecto de reforma de la ley del aborto que ya ha hecho público el presidente. No es que no lo esperaran, si salía la Consejería de Presidencia a establecer la posición del Gobierno de Cantabria al respecto de la interrupción voluntaria del embarazo. Lo que más me extraña es que las mujeres que comparten con ella el Consejo de Gobierno y algunos hombres o algunos de diputados o diputadas que están en esta bancada compartan esta visión que no es ni más ni menos que la que yo ya había avisado que me temía, que el 10% de la población que tiene una visión ultracatólica y ultraconservadora sobre los derechos de las mujeres a decidir sobre el derecho de las mujeres y a su libertad sexual y reproductiva es lo que predomina sobre las políticas públicas en este momento, en contra del mandato constitucional y en virtud de un mandato episcopal. Lamentablemente eso es lo que hemos podido ver aquí. Créame que mi temor estaba fundado. Le he convocado a que me comunique los criterios del Gobierno porque al final ha reconocido que sí que había leído la comparecencia del ministro Gallardón, que ya había anunciado claramente cuáles eran sus intenciones. Recordarle que hay un 46% de la población que apoya a la ley actual. Ese es el mandato que le puede haber dado la sociedad, el que a día de hoy le dice que está conforme con la ley vigente. Y me gustaría que me contestara si va a cumplir con el resto del programa electoral, si pone tanto ahínco y tanto interés en el cumplimiento de únicamente esa cláusula del programa electoral. Por cierto, no necesito que me mencione sobre la influencia de la Iglesia o lo que determina la Iglesia en una u otra política. Lo que determine la Iglesia a esta diputada no le interesa, sobre todo si influye en la vida privada de las mujeres. Desde unas políticas públicas o una administración, en ningún caso puede interesar cuál es el criterio de la Iglesia al respecto. Lo que a mí me interesa también es recordar por qué tiene tanta prisa el Partido Popular, que tiene esa mayoría absoluta. Y sí, indudablemente ya he podido ver por qué tiene tanta prisa. Quieren aprovechar esta mayoría absoluta antes de que pueda resolver el Tribunal Constitucional, porque usted menciona al Tribunal Constitucional. Sabe que la ley del 85 recogió todos los preceptos del Tribunal Constitucional, sabe que la de 2010 recogió también las recomendaciones y sabe que tienen un recurso ante el Tribunal Constitucional pendiente que tienen mucho miedo a perder. Y prefieren aprobar esa ley antes que no después, cuando ya haya sido avalada por el Tribunal Constitucional, a ver quién es el guapo, entre comillas, que se atreve a anular la legislación vigente. Y yo me pregunto cómo es posible que una ley basada, una propuesta que ustedes hacen basada en criterios religiosos, absolutamente religiosos, coaccione la vida de las mujeres o la decisión de las mujeres sobre su maternidad o su crianza. Los socialistas estamos bastante indignados y yo creo que mucho más indignados con su comparecencia de hoy en esta tribuna. Y tenemos muy claro que no vamos a permitir que ustedes limiten y acoten los derechos de las mujeres. Yo pensé que era un sector minoritario del Partido Popular. De hecho, hay muchísimos diputados y cargos del Partido Popular que se avergüenzan públicamente de las declaraciones de la señora Escudero y del señor Gallardón.
Lamento que en el Gobierno de Cantabria hayamos tenido que tener sentados a la minoría del 10% que representa a ese sector ultraconservador, que pretende que la maternidad no sea una opción, que quieren que sea una obligación, y los socialistas vamos a seguir defendiendo que la maternidad sea una opción. Queremos respetar el derecho de las mujeres a ser o no ser madres, pero ustedes hoy son incapaces de garantizar que una mujer que quiera ser madre tenga la protección futura para la crianza de sus hijos. Ustedes han desmantelado todas las ayudas, todos los recursos que cualquier madre podría tener en este momento, sobre todo si estamos hablando del famoso aborto eugenésico. Si ustedes están dejando sin recursos a las personas con discapacidad, no sé cómo pueden atreverse a subir a esta tribuna y decir que son ustedes el Partido Popular que apoya la maternidad y apoya a las familias. Lamentablemente, sus hechos dicen todo lo contrario. Queremos, los socialistas, que las mujeres embarazadas sean titulares de derechos fundamentales, como declara la ley. Nos parece fundamental. Nos parece increíble que sectores como el que usted defiende, que defiendan que el aborto no puede permitir a las mujeres tener la capacidad de elección. Yo le quiero decir una cosa. El Partido Socialista se va a oponer, y se va a oponer hasta el punto de que, si es necesario, si estas consignas que usted ha subido a decir a esta tribuna se hacen realidad, vamos a solicitar, y yo estaré la primera al frente, a solicitar la anulación de los acuerdos con la Santa Sede, porque no es aceptable que la Iglesia, en un Estado aconfesional, implique que tiene una influencia sobre los mandatos constitucionales que los representantes públicos tienen obligación de respetar. Usted me está hablando aquí una y otra vez del nasciturus, señora consejera. El nasciturus está perfectamente protegido, y así lo ha dicho el Tribunal Constitucional, que lleva un equilibrio, acepta un equilibrio, así se recogió en la Ley del 85, entre el derecho del nasciturus como posible persona potencial y el derecho fundamental de las mujeres a su sexualidad y a su reproducción. Señorías, los socialistas vamos a estar al frente si esa es la postura del Gobierno de Cantabria y si el Gobierno de Cantabria pretende apoyar esta reforma que, insisto, ni siquiera dentro del Partido Popular tiene el apoyo que ustedes esperaban tener. Pero lo que vamos a defender siempre desde el Partido Socialista es que las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza y las iglesias nunca intervienen. Muchas gracias.